Buenos días. Y empezaré por el principio, que parece una perogrullada, ¿no? Agradeciendo esta invitación, presidente, a ti, pero en general a los colegios, porque es un privilegio importante poder tomar la palabra en público, que en algún momento se te atienda, y particularmente en auditorios muy cualificados como son ustedes. Hombres y mujeres que desde la profesión, que desde la participación muy intensa profesional en la vida de un país, tienen formación e información más que suficiente para poder abordar un tema, yo diría que uno de los temas madre de cualquier asunto que podamos tener en la conversación pública en nuestro país, que sin duda es este que yo voy a abordar ahora. Agradezco que se me ofreciera hablar de esto, y si ustedes se han dado cuenta, el título es de alguna manera provocativo, porque es la frase con la que andamos desde hace ya tiempo. Yo calculo que 25 años, 30 como mucho, pasados los primeros momentos de entronización de nuestro modelo democrático y constitucional, cabalgando sobre nuestra Carta Magna, que de vez en cuando aparece la idea de qué hace una sociedad como la española, con la historia que tenemos atrás, pero también con la historia reciente vivida, acerca de su constitución y de su posible reforma. ¿Cómo? ¿En qué? ¿Y para qué? La fórmula, como digo, es provocativa porque la respuesta casi siempre es ahora no, este no es el momento, que es una frase bastante recurrente teniendo en cuenta los mimbres de cómo se ha desarrollado por fin en nuestra historia política, en nuestra historia en general, la maduración de un modelo democrático, de un sistema constitucional y un Estado de Derecho maduro, resistente y consolidado. Quiero partir de dos premisas que son más sociológicas que jurídicas, que una de ellas fue abordada hace muchos años, introducida desde el derecho público alemán a nuestro país, y es aquel estupendo libro del profesor Lucas Verdú acerca del sentimiento constitucional. El abordaje era muy interesante, y en aquel tiempo donde el libro irrumpe en la bibliografía española más todavía, porque hablaba como una norma jurídica, la norma de normas en términos kelsenianos, la que fundamenta todo el orden jurídico y también político, cómo irrumpe convirtiéndose en un acuerdo, pero también en una norma de obligado cumplimiento en un país como el nuestro, donde las constituciones eran frecuentes, inaplicadas, de partido unas y otras, al punto de haber tenido repúblicas con constitución monárquica en vigor y monarquía con constitución republicana en vigor. Esa es la historia. Así que el libro era extraordinariamente interesante porque venía a decir que, a diferencia del resto de las normas de nuestro ordenamiento, la Constitución es una norma que, sabida o no, leída o no, entendida o no, genera sentimiento, a diferencia del resto de las normas. Y que es verdad que se le aplica a ella el paradigma de nuestro Código Civil de que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero es evidente que ese mensaje para la ciudadanía en general opera de manera imperativa, pero no opera sociológicamente. Los individuos que componen sociedades complejas como la nuestra, con un bosque cada día más denso de leyes, no conocen evidentemente a lo que están sometidos, y por eso la importancia de las corporaciones jurídicas, de las profesiones jurídicas cada día más especializadas y cada día más extensas, para poder permitir a los ciudadanos que naveguen en aquello que les es aplicado y en aquello que transcurre sus vidas cada día más. Pero esto no es aplicable a la Constitución. Las constituciones generan, como decía el profesor Lucas Verdú, un sentimiento, una idea. Es justo la que se enraiza muy pronto
en la vida de nuestro país después de entrar en vigor. La idea de aquellas generaciones que terminaron la dictadura y que hicieron la transición y que alcanzaron un acuerdo social, político, pero sobre todo jurídico, para que nuestra Constitución exista y sea la más longeva aplicándose en nuestro país, lo que generaron fue un sentimiento, de modo que justo a los 12 años de entrar en vigor ya había un dato demoscópico extraordinariamente interesante que decía que el 83% de los españoles y españolas no se habían leído la Constitución, pero sin embargo consideraban que era estupenda, que los efectos que provocaba eran estupendos, que la apoyan y que la defienden. Ese es el sentimiento. Y además yo diría que muy español. Es decir, no sé, no me la he leído, pero entiendo que me ha ayudado a mí, al país y a la historia de España a algo tan importante como establecer en el día a día el cumplimiento de los valores superiores de nuestra Constitución, entre los cuales está el pluralismo ideológico, el pluralismo político, que es uno de los valores superiores que permite justamente la convivencia en la diversidad de ideas políticas, talón de Aquiles del siglo XIX y sobre todo talón de Aquiles del siglo XX de nuestro país hasta que llega la Constitución a regir nuestras vidas. Extraordinariamente importante, no se la ha leído casi nadie, pero todo el mundo cree que es buena, la apoya y la defiende. Ese sentimiento que era extraordinariamente importante para hacer un giro de 180 grados en la historia constitucional de nuestro país, que era que la propia ciudadanía asumiera el texto como parte absolutamente identitaria del modo de vida que se abría para España, que era consolidar una democracia, es tan sólido que mucha gente piensa que mejor no la tocamos, mejor no la cambiamos, mejor no abrimos el debate. Por muchas razones, entre las cuales está que su llegada hizo algo que a este país le había costado siglo y medio en normalizar, la convivencia en ideas diferentes. Hay otros valores superiores de nuestro ordenamiento constitucional mucho más fáciles de alcanzar por la vía del Estado de Derecho. La protección de las libertades públicas, de los derechos fundamentales o ordinarios, los ideales que conforman la propia idea democrática, pero yo me centraré en el valor superior del pluralismo ideológico porque, repito, es el talón de Aquiles de la historia de nuestro país en el XIX y en el XX, hasta llegar al golpe de Estado contra un momento democrático y constitucional de nuestro país. Pues ese sentimiento tan necesario, tan bueno, que ha permitido hasta muy adentrado este periodo de más de 45 años, la aquiescencia de lo que la Constitución representaba para la convivencia, independientemente de lo que representa jurídicamente para desarrollar todo el modelo, es uno de los factores generacionales que hacen que ahora el asunto esté entre generaciones. Quienes, por razones de edad y de recuerdo, piensan que la Constitución ha traído una suerte de panoplia de bondades políticas, sociales, jurídicas e históricas a nuestro país, y quienes, habiendo nacido ya en este marco, sin memoria evidentemente del asunto por razones de edad, están dispuestos a modificarla. Segundo dato demoscópico importante de hace 8 meses, el 63.4% de los españoles creen que hay que cambiarla. Creen que hay que abordar una modificación de la Constitución. Este es el giro. ¿Qué me gusta desentrañar de este asunto para hacer alguna propuesta modestamente? Primero, que hemos consolidado un sistema que, aunque nunca esté a salvo, sí que deberíamos de ponerlo a prueba. No deberíamos de vivir con el miedo de, y si reabrimos algunos debates entre nosotros, seremos capaces, primero, de arbitrarlos en condiciones racionales convenientes. Segundo,
La Constitución solo ha sido modificada puntualmente, la última para el artículo 49, que fue un proyecto que yo dejé depositado justamente en el Congreso de los Diputados y que ha salido adelante, pero hemos visto modificaciones puntuales que casi todas han tenido que ver con el desarrollo de nuestra pertenencia a la Unión Europea, con aquello que tenía que ver con el sufragio de los comunitarios en las elecciones locales, con el techo de gasto en el momento de la crisis del 2008, poco más, salvo la reforma del artículo 49, que ha tenido algún debate, curiosamente sin la unanimidad del arco parlamentario, pero que ponen en la pista la presión que hay y que yo voy a poder en este momento, aunque sea de manera muy rápida, discernir. Hay una idea de no tocar la Constitución porque es una fórmula casi anglosajona de respetarla y de protegerla por encima de nosotros. Esa es una tradición anglosajona partiendo del propio Reino Unido, que no tiene constitución escrita, o de la propia Constitución norteamericana, que está necrosada en muchas de sus partes, que no se aplican, pero es un modelo que a ellos les funciona justo por la influencia de su modelo en relación al Reino Unido, o el modelo continental europeo, donde las constituciones nacen, se reforman y han tenido un baile importante de entradas y salidas muy diferente al hilo de los acontecimientos de los países, particularmente de Alemania, de Italia o de Francia, y muchas de ellas nacen después de la Segunda Guerra Mundial para adecuar el sistema político a lo que allí se vivió y ocurrió. El reforzamiento de los modelos constitucionales que nacen después de la Segunda Guerra Mundial tienen algunas propuestas constitucionales muy importantes. Una, el abrochamiento de la idea de Estado de Derecho y de democracia al Estado de bienestar, colchón de paz social para poder articular evidentemente la vida de un país. No hace falta que diga en este auditorio lo importante que es eso para el eje público y privado y para el mundo económico y empresarial. El abrochamiento de algunas cuestiones en las que están, por ejemplo, la moción de censura constructiva, de manera que los ejecutivos sean estables y nunca se birlen las competencias que el propio Parlamento tiene frente a los ejecutivos que nacen en forma de gobierno de formación parlamentaria. Todo eso se vive en el periodo convulso entre guerras y todo lo que supuso la desaparición de la Constitución de Weimar a manos del nazismo, y las lecciones aprendidas para ver por dónde tiene que circular el Estado de Derecho democrático en forma constitucional, que no solamente tiene que ser un formato de organización de poder, sino que tiene que estar, repito, abrochado a la idea de Estado social, de Estado de bienestar, como dice nuestro artículo 1, porque esas tres adjetivaciones del Estado es lo único que lo hacen viable en la idea profunda del propio modelo democrático, que es la igualdad. Nuestro modelo es contundente, al igual que el resto a los que nos homologamos. Todos los poderes nacen del pueblo español y todos le rinden al pueblo español. Nada se puede escapar al modelo de soberanía popular, de soberanía democrática, que implica la participación igualitaria de todos. Esa es la idea. Y esa es la idea que arranca del periodo de entreguerra, de después de la Segunda Guerra Mundial, y esos son los modelos constitucionales. Cada país ha hecho modificaciones de alguna manera cíclicas, con arreglo a sus acontecimientos. Nosotros no hemos hecho ninguna reflexión más que la que hicimos en la transición para tener un texto constitucional. Repito que las modificaciones han sido puntuales, algunas importantes, por cierto, pero puntuales y más bien por presión de los acontecimientos. En el modelo anglosajón la Constitución no se toca, no hace falta. En el Reino Unido no está escrita y en el caso norteamericano van a llegar, cuando pase mucho tiempo, mucho más tiempo, al mismo formato que el modelo inglés. Estará escrita en muchas de sus partes, necrosada en otras muchas, sustituida por la legislación ordinaria, evidentemente de rango superior, que haga su legislador ordinario.
Pero el modelo continental es otro, el modelo europeo es otro y nosotros somos modelo continental. Nosotros tendremos que abordar en algún momento qué remiramos de la realidad española y cómo acompasamos el mapa y el territorio. El mapa es nuestra Constitución, el territorio es nuestra vida y los cambios que se han producido en la vida de nuestro país. Lo dice ese dato, 63,4% de los españoles, ya no son solo los jóvenes, piensan que hay que hacer esa reforma y ese abordaje. Yo creo que enaltecerla hasta el punto de no tocarla, en el fondo no es respetarla. En el fondo no es entender lo que significa. En el fondo es desconocer cuál es la función de una Constitución jurídicamente hablando. Este es un viejo debate en nuestro país. Un viejo debate que está cuajado de posiciones políticas, que yo no abordaré obviamente, donde hay quienes han pensado durante mucho tiempo que la Constitución era un contrato social, un acuerdo social y político entre españoles, y quienes han pensado, entre los que me encuentro, que sobre todo, y siendo eso, es una norma jurídica, la norma de normas, punto, en la que tienen que canalizarse posiciones diferentes, pero sobre todo de obligado cumplimiento, de desarrollo normativo y de influencia de interpretación con arreglo a todas las demás normas. Esa es una posición jurídica, aséptica, que en mi opinión es la que apoya verdaderamente el modelo de Estado constitucional y democrático. La otra, que la podemos observar por muchas puntas del espectro político parlamentario, es débil, es frágil, es inaplicable y tiene muchos riesgos. Porque los pactos cotidianos entre españoles se hacen en las urnas, se hacen en las cámaras legislativas, se hacen en los ayuntamientos, en los órganos correspondientes y se hacen sobre la regla de oro de la democracia. Gobierna la mayoría con respeto a la minoría. Así que esa fórmula que ha ido circulando en paralelo a la otra a lo largo de estos más de 45 años tiene que desaparecer. Los acuerdos cotidianos entre diferentes están regulados. La Constitución tiene que cumplirse estrictamente. ¿Qué hay 45 años, más de 45 años después? Pues hay, desde mi punto de vista, dos objetivos que alcanzar. Fíjense hasta qué punto los españoles del momento constituyente éramos conscientes todos de la necesidad de estabilizar para nuestro país el formato de un Estado constitucional, que convertimos determinadas partes de nuestra Constitución en hiperrígidas en su reforma. Hay partes verdaderamente imposibles de reformar. Los acuerdos de consenso tendrían que ser tan altos para una sociedad cada vez más fragmentada que son casi imposibles de tocar. No es que estén protegidos, es que están tan hiperprotegidos que nos hemos cerrado nosotros a nosotros mismos, entre generaciones, pasado el tiempo, la posibilidad de abrir y de pensar y de mover. Se puede entender en aquel momento. En aquel momento era tan necesario el sentimiento constitucional que por fin hemos generado, era tan necesario poner a salvo del debate político y de la memoria que teníamos de no estabilidad de los principios democráticos, que decidimos que determinados espacios de la Constitución prácticamente no se pueden tocar. 2/3 y 3/5, ideológica y políticamente hablando, es muy complicado. Muy complicado. Y no es porque sea una mala idea, que es una idea jurídicamente muy buena. Los derechos fundamentales no se pueden tocar sin un altísimo consenso de las fuerzas que representan a nuestros compatriotas. Faltaría más. Pero hay algunas partes hiperrígidas que nadie entiende ahora que sean hiperrígidas para poder modificarla. Con lo cual, la primera reflexión que tendríamos que hacer con nosotros mismos es: si queremos que las constituciones españolas ahora y dentro de 20, 30, 40 y 50 años funcionen, regulen la realidad, estén ajustadas a la realidad, más o menos,
tendrán que tener una cierta flexibilidad para poder tocarse a cada generación que le toque, porque pareciera que hemos echado llave y candado para que no se puedan modificar en según qué aspecto. Esto me preocupa y me preocupa mucho porque eso hace que la idea jurídica fundamental de su estricto cumplimiento y desarrollo se pueda ver desbordada. Como esto no lo contempla o como esto ya está obsoleto y no lo podemos modificar, y yo entiendo que ningún país parecido a nosotros, Francia, Alemania o Italia, han seguido por ningún modelo que sea el desbordamiento del texto. Así que una primera reflexión que tendríamos que hacer es ¿qué forma de llave y candado, de rigidez de reforma le vamos a poner a unas partes o a otras? A unas partes o a otras. Primera reflexión que tendríamos que hacer, porque ahora estamos delante de algunas cuestiones en las que las generaciones que ahora convivimos en nuestro país estamos maniatadas. Si enaltecerla tanto que no se puede tocar y nunca se puede tocar y jamás habrá mayorías para tocarla, desde mi punto de vista es una manera de no saber cuál es su función y de no respetarla y de dejarla absolutamente congelada en relación a la realidad, no me parece una buena idea. La contraria me parece exactamente también una mala idea. La de pensar que la Constitución se puede estar reformando continuamente para que dé cauce a realidades que van emergiendo como si la Constitución fuera una norma más, de carácter ordinario, orgánico, que se pueden modificar. La Constitución tampoco puede ser eso. La Constitución encierra un pacto entre españoles. La Constitución encierra la base de todo el sistema. Por lo tanto, tampoco puede ser, como se escucha en algunas líneas, la Constitución debería, en el debería es algo así como debería de reflejar cualquier cosa, algunas de ellas incluso contingentes, que sabemos que tienen caducidad y que pasarán. Ya está. Entre esos dos extremos, a veces he pensado que Aristóteles nació en España, tendríamos que encontrar la virtud del equilibrio, que pasa primero por saber que no la podemos tener tan hiperrígida en algunas cuestiones y qué otras cuestiones tendríamos que abordar. Que a mí me parece que deberíamos de decirnos a nosotros con confianza que cualquier momento puede ser el momento, porque tendría que obligar, sobre todo a las grandes fuerzas político-electorales, a pensar. Y ahí nos encontramos con otra tautología, yo la he vivido, la de ¿nos ponemos primero de acuerdo para reformarla o alguien lo propone y ya que está propuesto entonces encontramos el acuerdo? El huevo o la gallina, dicho en términos muy sencillitos. ¿Estamos primero de acuerdo para reformarla? Pues si estamos primero de acuerdo para reformarla, ya hemos hecho el acuerdo antes de proponer que vamos a reformar. O alguien dice que hay que reformarla y el resto ya le contestan. Bueno, pues de este círculo vicioso hay que salir. Porque si el dato demoscópico que les acabo de dar a ustedes dentro de un año se repite, es que tenemos a una inmensa mayoría de españoles que, aunque no se la hayan leído, siguen pensando que es el punto de apoyo estable de nuestras vidas como país y como sociedad, y que están pensando que, aunque no se la hayan leído, aunque no sepa muy bien lo que ponen, es estupenda, y han pensado también que hay algunas cosas que las deberían de reflejar y algunas otras podrían aflojarse en su rigidez. Ya está. A veces, para quienes estamos en la vida pública, la complejidad necesita ser un poco simplificada. No va a haber nunca una gran corriente de compatriotas de cualquier ideología que tengan claro qué hay que modificar, qué hay que poner y qué hay que quitar. Eso no va a ocurrir en esos términos. No va a ocurrir, igual que hace 40 años no ocurrió que nadie se la leyera, aunque todo el mundo la recibió con alegría, porque significaba modernizar a España políticamente, colocarla internacionalmente en el espacio europeo al que pertenecemos, en los organismos transnacionales a los que volvíamos como una democracia.
No va a ocurrir. Por lo tanto, ese trabajo lo tienen que hacer las fuerzas políticas. Y lo tienen que hacer, evidentemente, también los especialistas, porque estamos hablando de algunos elementos en los que se necesita siempre apoyo técnico. Hay algunas cuestiones muy interesantes del debate cotidiano, del debate social, del debate político, que tienen un trasfondo constitucional. Casi nadie entra ahí, pero en el fondo ahí está. Por ejemplo, cuando alguien se pregunta ¿por qué existen los indultos o la amnistía aquí o en cualquier país? Porque existe el derecho de gracia. Y están las constituciones. Y la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué eso se mantiene a lo largo de los siglos? Si tiene un origen, ya saben ustedes cuál. El derecho personal de los reyes hace siglos a tomar decisiones en clave de justicia. ¿Por qué permanece esa idea ahí? Permanece porque tiene un sentido profundamente democrático y constitucional, si no, no permanecería. A lo largo de casi 2 siglos y medio en el derecho constitucional han ido saliendo todo lo que no formaba parte de las necesidades de la evolución del Estado representativo y democrático, y se han ido manteniendo las instituciones y algunas de ellas afinándose porque cumplían fines a los principios democráticos, nada más. Les acabo hace un rato de citar la moción de censura constructiva, porque en un principio no lo era. Se derribaba un gobierno y el que entraba se convertía en el elemento que disolvía las cámaras, burlando la idea de la mayoría de las urnas que había salido. Aquello sí que era inestabilidad. Tiene que ser constructiva. Si tú piensas, si tienes mayoría para que quien gobierna no lo hace bien y lo vas a sustituir, tendrás que demostrar que tú vas a gobernar bien. Es tan sencillo como eso. Y no puedes burlar el reparto que hay de funciones entre los legislativos y ejecutivos. El derecho constitucional aprende a base de experiencia y lleva aprendiendo a base de experiencia desde que apareció el primer texto normativo relativo a derechos, que fue la Declaración Universal de Derechos de Virginia, del Estado de Virginia de 1777, que es anterior incluso a la francesa. Y desde ahí no ha hecho más que aprender de la realidad. Con perfección, nada. Bajo el sol tiene perfecciones, pero el derecho constitucional ha ido aprendiendo y evolucionando. Así que, cuando lleguemos al punto de ¿hay acuerdo para reformarla? Si hay acuerdo para reformarla, es que se ha tenido que hablar de qué reformamos, porque si no, ¿cuál es el acuerdo? El acuerdo es el que yo pediría, sin previos, las grandes fuerzas políticas, en el momento en el que evidentemente no están en danza procesos electorales. Nos podemos sentar a hablar de nuestro sistema. Sería muy bueno. Sería la manera de respetarla, de hacerle honor a la función que ya ha cumplido por primera vez en la historia de España. Sería muy bueno para algunas cuestiones que no se pudieron hacer mejor en el momento en el que se hicieron y ahora poderlas poner con la experiencia vivida. Ya está. El acuerdo tendrá que ver después cuando nos sentemos a hablar. Y como yo pienso que esto hay que abordarlo, y como pienso que si esperamos el momento de tranquilidad, de bonanza, donde las grandes fuerzas políticas, con unos liderazgos que puedan entender y abordar esto en términos idílicos, no va a llegar nunca, pero ahí está la gente que piensa que la Constitución es extraordinaria y que para eso debería también de estar sometida a la influencia de la experiencia y del presente, pues habrá que tocar algunas cuestiones. Y yo algunas les he dado muchas vueltas y voy a ir terminando. Creo que el título 8º de nuestra Constitución no se pudo hacer mejor de lo que se hizo, francamente. Pero creo que está absolutamente superado, desbordado, desarrollado por el Tribunal Constitucional. Hay más título 8º en la sentencia del Tribunal Constitucional que en la Constitución ya. ¿Por qué? Bueno, porque España es el único Estado que yo conozca que el proceso de descentralización se ha hecho de arriba abajo. El resto, cada quien tiene su historia. Ya sé que los españoles somos muy dados a sentirnos un día los mejores del mundo y al día siguiente los peores del mundo. Por eso nos encanta compararnos, como si nuestras historias fueran iguales que las de otros o como si nuestras circunstancias fueran las historias de otros. Esto es muy español y deberíamos de mirárnoslo.
Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros, a lo que ha sido nuestra historia y a nuestros contextos. Todos los estados compuestos, como el nuestro, han tenido un proceso contrario al nuestro. La unificación de Alemania, incluida la última unificación de la Alemania del Este, han sido de territorios cercanos por cultura, por idioma, que han querido en un esfuerzo unirse en un solo Estado. Esa es la historia de Alemania. Esa es la historia de Estados Unidos, con una guerra de por medio entre norte y sur tremenda, hasta que sale adelante el proyecto federal, como saben todos ustedes, porque hemos visto muchas películas de americanos y de ingleses, porque ganan los federales. El proyecto de unificación italiana a partir de los estados y de las repúblicas italianas dura una vida hasta el punto de que es muy reciente su unificación, pero es de abajo arriba. El empeño por cultura, por historia común, por lengua, por lo que definitivamente constituye la identidad de un Estado, unirnos como tal. Y puedo poner muchos más ejemplos. El caso español es el contrario. No hay crítica. No hay crítica. Repito que a mi juicio los españoles somos muy dados a criticarnos porque somos los peores y al día siguiente, también sin crítica ninguna, somos los mejores. Nuestro proceso ha sido otro. Ha sido el de tener territorios a lo largo de la historia y no querer entender que tenemos territorio a lo largo de la historia. Ya está. Hasta que los territorios afloran, pero no por novedad, sino porque han estado siempre ahí. Ya está. Si nos conocemos la historia, que imagino que en este auditorio, por supuesto, el primer mandato que le hace Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, a Fernando de Aragón, a su marido, es: sube al País Vasco y dile a los señoríos vascos que no tengan ninguna inquietud por la unión de nuestras coronas, que no fue tal, evidentemente. Isabel I de Castilla deja su corona a su hija y en su testamento el miedo que tenía es que la alcanzara Fernando de Aragón, porque eso era otra corona y otro territorio. Dile a los señores del País Vasco que no tengan miedo, que vamos a respetar sus leyes. Esta es la primera decisión que toma Isabel I Castilla, por cierto, una mujer de una envergadura política extraordinaria. Nuestra historia es una historia de territorios, en un lugar que es una península, con lo cual tampoco se te puede ocurrir aliarte con nadie que no esté en el contexto de lo que llamamos España, salvo Portugal, que durante un tiempo también formó parte de la corona española y que no sé si saben ustedes que el último dato demoscópico que yo tengo de hace apenas 3 años es que en Portugal están prácticamente a 50-50 quienes piensan que sería una buenísima idea tener un solo Estado en la península ibérica, tener casi 60 millones y competir mucho mejor dentro de Europa con otros estados más grandes que nosotros. Esta es la realidad. Cuando luego no queremos ni conocer la historia ni debatir sobre las verdades, pues ya se nos va a la cabeza de manera extraordinaria, cada quien se le va como le parece oportuno, y empezamos a decir lo que queremos sin ninguna sustancia veraz de nada en muchos casos. Nosotros tenemos una historia de territorio con lenguas distintas, con trayectorias diferentes, en una península que además ha sido el pasillo del mundo. España ha sido un gran pasillo, por suerte para nosotros, de cultura, religiones. Es la riqueza extraordinaria. No somos la gran potencia turística y uno de los países a donde todo el mundo quiere venir o venirse a vivir o pasar por aquí por casualidad ni por arte de Birli-Berloque. Lo somos por la cantidad de situaciones que hemos vivido y lo que eso han ido aquilatando en nuestro país. Bueno, con un norte y un sur muy diferentes, con 2 ciudades españolas en otro continente, con unas islas enfrente de Mauritania, bajando ya África. ¿Qué les cuento de la diversidad territorial de nuestro país? No hay nada. Con una colonia de otro país en nuestro territorio como Gibraltar, que es nuestro, ¿qué les cuento de la complejidad de nuestro país, que es extraordinaria? Bien, nuestra historia ha sido no querer verlo nunca.
mejor nos olvidamos de esto y tiramos para adelante, hasta que esto es insostenible y la Constitución del 78 se lo tiene que plantear. Ya está, simplemente se lo tiene que plantear porque es una realidad, hay que darle curso. Y claro, darle curso a la descentralización de un Estado que arranca de una dictadura y que al mismo tiempo tiene que entrar a ceder también espacio soberano al proceso de la Unión Europea para formar parte de él, yo considero que aquí, en este punto, no somos admirables los españoles. Somos lo siguiente. O sea, un país que en 45 años hace un despegue económico y social como el que hemos hecho. Ha entrado en la Unión Europea cediendo, evidentemente, soberanía, que les voy a decir a ustedes que no sepan, de la jungla de normas comunitarias que tenemos que introducir en nuestro derecho interno para vivir, y que al mismo tiempo se mira sin trampas a su realidad territorial para abrocharlo todo esto en una Constitución y en el desarrollo posterior, a mí no me parece admirable, me parece lo siguiente. Es más, en muchos foros internacionales he dicho, esto solo lo podemos hacer los españoles. Por estas características que tenemos, buenas, malas, regulares, solo lo podemos hacer nosotros con la madurez con la que salió la sociedad española a vivir alegre y seriamente su democracia, su pertenencia a Europa y a circular por el mundo. Pues eso, que tuvo que abordarse de una manera relativamente a ciegas, ni siquiera tenemos las comunidades autónomas puestas porque tampoco sabemos cuántas eran ni cómo iban a ser. Recuérdenlo, aquí los más, en fin, no lo diré, los que se acuerden por edad, tuvimos debates, León no quería pertenecer a Castilla, con Madrid no sabíamos qué hacer, Murcia quería estar sola, un territorio con una trayectoria independentista increíble como en Murcia. En algún momento lo más independiente de nuestro país fue el cantón de Cartagena. Almería se le descolgaba Andalucía. Seguimos. Tenemos el condado de Treviño, cruzándose Rioja con el País Vasco. Asturias, por supuesto, no iba a estar con Cantabria, porque qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues los hemos hecho. No solo no ha pasado nada, sino que todos sabemos que nuestro estado de bienestar está conectado con las autonomías. Y claro que a cada uno de nosotros nos parecerá lo que nos parezca y votaremos lo que queramos y nos parecerá bien o mal en un sitio o en el otro. Eso da igual. El caso es que lo que hemos hecho de manera admirable es no hacernos trampas en el solitario, enfrentarnos a la realidad territorial española y tratar de encauzarla, resolverla y vivirla desde el momento cero hasta todos los momentos que tenemos y que nos tengan que venir, que por cierto no somos en esto únicos para nada. A Italia se le levanta de vez en cuando el norte, a Francia se le levantan los corsos, por no decir cuando se va a Alemania las grandes diferencias que hay todavía entre las dos Alemanias que se unen, que pagamos, por cierto, a pulmón el resto de los europeos, aquella unificación con la rebaja de tipos que a Alemania le interesó. Nadie está exento de esto. Y nadie está exento de esto porque la vida personal y la vida colectiva es una tensión continua entre la identidad y la colectividad. La colectividad a la que uno pertenece, sea la que sea, y la identidad en la que uno se afirma. Y esto es naturaleza humana, esto es Cervantes, Shakespeare, María Zambrano, da igual, esto ni quien lo arregle ni se va a arreglar nunca, es la tensión en la que uno vive. Yo soy de un pueblo que tiene otro a 8 kilómetros al lado, andamos siempre peleándonos. Y el mismo día que haces un discurso contra cualquier independentista del mundo, al minuto siguiente dices tú, pero no vas a comparar ser de Cabra a ser de Lucena, hombre. Y lo dices en la misma frase y te quedas tan tranquilo. Porque es consustancial a la vida. Así que esas son tensiones que requieren mucha madurez, requieren mucha flexibilidad y a mi juicio el título octavo tiene que reformarse con las garantías propias de un Estado federal. Porque no es verdad que España sea un Estado federal de facto, eso no es verdad, aunque lo digan muchos.
España es un país descentralizado y compuesto, pero le faltan algunas de las garantías propias de un Estado federal que hacen que algunos de los grandes estados del mundo sean federales, pero tan federales como que en un auditorio de juristas en Estados Unidos pasas un metro, aquí tienes pena de muerte y al metro siguiente no la tienes. Menuda diferencia, lo que te vas a jugar del metro al final del metro. Y creo que tendríamos muchas más claridades con algunos de los paradigmas propios del Estado federal, entre los cuales estaría la organización de la lealtad federal, que es la garantía de la existencia de un solo Estado, el Estado español, con la estructura interna que tenemos, que por cierto, repito, se parece muchísimo a las del resto de Europa. Creo que nuestro país tiene que afrontar la juridificación reforzada de algunos derechos nuevos, de algunos servicios públicos que se han convertido ya en base de la dignidad, que es lo que soporta los derechos. Y sí, habrá que seguir dando pasos hasta donde la economía nos permita para garantizar algunos derechos. Yo sé que hay un debate ahí fuera, que yo lo observo, lo vivo, en algunos casos lo he padecido y todo, que es un grado más, en el que cualquier cosa que ponga la Constitución se lanza un mensaje de que eso tiene que estar garantizado mañana. Y que la palabra fundamental se la pone todo el mundo a una cosa que a él le parece fundamental para él, pero todos sabemos que derechos fundamentales son solo del 14 al 28, están protegidos como tales, son demandables al minuto siguiente de entrar en vigor la Constitución. Ha costado mucho tiempo montarlos algunos, la sanidad y la educación ha costado la misma vida porque dependen evidentemente de los recursos económicos, pero sabemos perfectamente que los constituyentes tomaron decisiones, a mi juicio, acertadas. Se garantizó por encima de todo como servicio público del Estado demandable y sin miramientos sanidad y educación, porque de ello depende nuestro cuerpo y la integridad de nuestra vida, que es nuestro desarrollo intelectual, el desarrollo integral de un ser humano, que son los conocimientos. Claro, no se protegió la vivienda. Con ese rango no se protegió la vivienda, porque no estaba en sus cabezas, porque fueron cicateros. No, porque la Constitución también tiene que ir acompasada con las realidades de lo que es posible para el Estado. Miren, hay quienes no creen en la democracia y esperemos que sean siempre muy pocos, sean siempre una minoría. Siempre hay una minoría que no cree en la democracia. O sea, la rechaza porque no cree que todos seamos iguales, que es básicamente la idea democrática. Pero hay quienes, no negándola, le exigen tantas cuestiones y además rápidas, garantizadas y pagadas, cuando la economía libre y de mercado de un país a lo mejor no las puede resistir por su PIB, por los ingresos tributarios de un Estado, sea cual sea el partido que lo gobierne, que por ese flanco también la debilita. Porque por ese flanco también es muy fácil decir, si a mí no se me garantiza esto, es que el sistema no funciona. Para eso hace falta que el derecho constitucional vaya al hilo, lo más ajustado posible de las reivindicaciones de algunas cosas importantes. ¿Por qué? Porque es una manera de tener seguridad jurídica de lo que de verdad podemos hacer y podemos exigir, y que no se desborde el marco, porque, repito, hay quienes evidentemente no creen en la Constitución porque no son demócratas, y hay quienes le exigen tanto que por ambos extremos se desborda la idea de un Estado constitucional, que no es el nirvana, que no es la providencia, todo garantizado, todo pagado, todo resuelto, vida feliz. No, no es eso. Las constituciones no son eso, entre otras razones porque tienen que pivotar sobre duelos de ideas y de principios que tienen muy difícil ajuste a veces. La libertad y la seguridad, la igualdad y a cada quien según sus necesidades, la equidad. Tienen duelos y eso no tiene solución perfecta. Por eso es tan importante que
ni la enaltezcamos al tal punto de que no se puede tocar y nunca es tiempo y no sé quién se va a poner de acuerdo antes de sentarse, sino que nos sentemos, ni todo lo contrario, vamos a hacer una Constitución que nos proteja de todo como si pudiera ser posible la aseguranza de todas las cosas en nuestras vidas. Y ahí está el título 8º, está la ampliación de algún derecho con fortificación de servicio público, a mi juicio necesario, dadas las condiciones ya del desarrollo de vida de nuestro país. A mi juicio no aparece Europa en nuestra Constitución. Obvio, no hay nada de nuestra pertenencia a Europa, porque estábamos en el momento previo. Es también importante, hay constituciones en Europa que han hecho modificaciones para medir muy bien cuál es su situación en Europa. Muy bien. Hasta el punto de que hemos visto sentencias del Tribunal de Karlsruhe en la Alemania federal, poniendo en jaque mate a la Unión Europea cuando a Alemania no le interesa. A mí me gustaría pensar que somos capaces los españoles de reflexionar para saber también en qué condiciones. A mí me parece importante que haya un principio de igualdad entre hombres y mujeres que no está formulado. Lo único que hay en el artículo 14 es la prohibición de discriminación del sexo al mismo rango que la religión, la cultura u otras circunstancias, que a mí no me parece que sean las mismas, porque de religión te cambias, de circunstancias te puedes cambiar, y con el sexo biológico de momento naces y te encauza a través del género a un sitio o a otro. Ayer hubo 2 asesinadas en este país. Así que hay cuestiones que las tendríamos que ir adecuando. Y la respuesta a la pregunta, que era evidentemente una pequeña provocación, es que hay que sentarse y tener confianza en nosotros. Tener confianza en la madurez de un país que ha hecho cosas prodigiosas en apenas 50 años. Lo puedo decir porque lo he vivido de primera mano en muchos foros internacionales, de primera mano. La de veces que me han preguntado cómo lo habéis podido hacer en términos jurídicos, políticos, sociales, formando parte de Europa. Somos una potencia media importante. Somos una potencia media, la 14 potencia económica del mundo y la 4ª de la zona euro, pero sin embargo somos un país significativo por nuestra cultura, más significativo que el ranking económico que tenemos, porque compartimos casi 600 millones de hispanohablantes en comunidad, por muchas razones de carácter histórico y cultural. Así que creo que deberíamos de tener más confianza. Y esto de decirnos cada vez que hacemos esta pregunta, no, no es el momento, no, ahora no se puede, no porque algunos querrían, no porque otros, siempre hay alguien que desvía la atención y dice, bueno, la podemos modificar para que en la sucesión al trono, a la monarquía parlamentaria, eso está superadísimo. Está superadísimo. Primero porque lo que tenemos es una heredera al trono y una mujer también detrás de ella en su caso. Y en segundo lugar, porque este país ya no entendería para nada, pero es que no lo entendería ni la propia corona ni el propio rey. Está tan superado que es cuestión solo de cambiarlo cuando toque. Es que no, ese no es el debate, ese no es el debate. Hay modificaciones de la Constitución que yo considero, y hay aquí algunos constitucionalistas a los que aprecio y admiro delante, la reforma un poco del lenguaje no estaría mal y no sería una reforma jurídica, sería simplemente una adecuación importante. Ahí no hay presidentas, ni diputadas, ni ministras, ahí no hay nada de eso. Hasta el punto de que de vez en cuando vemos un debate de alguien que le dice a alguien presidente y es una mujer, o ministro y es una mujer, ¿no? Esto parece cosas menores, pero no lo son cuando eres mujer y te dicen vicepresidente. No, no lo es, piénsenlo en términos cívicos, en términos de respeto. Lo dejo aquí porque, para mi gusto, hay algunas cuestiones que modificar y siempre aparece lo de si se abre monarquía o república, que a mi juicio es un tema que sociológicamente está bastante más superado de lo que parece también, porque creo que los españoles no somos ni fervientemente monárquicos ni fervientemente republicanos. Creo que tenemos una historia donde hemos decidido ser prácticos, que funcione la jefatura del Estado, que nos represente bien, que el trabajo se haga bien,
que en mi opinión, también la pongo en lo alto de la mesa, es lo que ocurre ahora mismo con el rey Felipe VI, sin ir más lejos. Nos hemos vuelto prácticos después de la historia que tenemos en tantas direcciones. Es decir, con madurez, que la hemos demostrado como país largamente en 50 años, con la seriedad que corresponde no bloquear a una situación que no casa bien algunas realidades y a darle cauce a muchos hombres y mujeres más jóvenes, muy jóvenes, que en mi opinión la harían suya si vivieran un camino de reforma que, como ustedes saben, previsto por el texto constitucional, pasa por unas Cortes Constituyentes, por un referéndum del pueblo español donde reforzaríamos nuestra democracia con la participación. Esa frase de yo como no la voté, eso tiene un peligro. Aparte de una tontada, tiene un peligro enorme. Enorme. Sentémonos y que la vote todo el mundo y que se fortalezca 50 años más, porque creo que tenemos mimbres demostrados más que suficientes en estos últimos 50 años de poder hacer cosas prodigiosas. Ya ven que me voy del atril, además de agradeciendo mucho su atención, sintiéndome muy segura en este asunto de la grandeza del pueblo español, más allá de muchos corsés que a veces de manera insegura y torpe se le ponga. Muchas gracias.